Amigos de Apuntes de Rabona, hoy una plática de fútbol especial porque está un amigo, aparte del gran goleador del América, máximo goleador del América, aunque te pares el cuello, pero lo sabemos. No. Luis Roberto Alvesague, ¿cómo estás, mi querido Luisao? ¿Qué pasó, mi querido colchonero? Un gusto, la verdad, grande poder estar aquí platicando contigo. Te criaste en un mundo completamente relacionado al fútbol, porque tu padre es también otro mítico futbolista del América, el máximo goleador extranjero de las Águilas. ¿Cómo fue esa relación con tu padre en los primeros años para que luego decidieras, puta, quiero ser futbolista? Yo empiezo a jugar porque mi papá, precisamente siendo una figura, una leyenda en el fútbol brasileño, como acá en México, allá en Brasil también, eso es lo que me empieza a contagiar. Donde mi papá iba, todo el mundo le pedía una fotografía, lo reconocía, quería un autógrafo, recordaban anécdotas o grandes goles de mi papá, tanto en el Corinthians como en el Santos, aunque el periodo del Santos fue muy corto, pero el Corinthians siendo uno de los equipos más emblemáticos de Brasil, ¿no? Que tiene una gran afición, en cualquier parte que íbamos todos lo reconocían. Entonces en ese entorno, en esa niñez mía, ¿no? De estar muy apegada a mi papá, me empiezo a contagiar. Entonces mi papá me llevaba a este club, llamaba de la Policía Militar, a hacer ejercicio, ¿no? En las tardes, y de repente me decía, vete a jugar allá con los niños. Yo, ok, que hacían sus cascaritas ahí. Y así fue como, ¿no? se fueron dando los tiempos, hasta que algún día ahí estaba entrenando un equipo ya más organizada, estructurada, de la misma Policía Militar, de niños, y un sargento muy amigo de él dice, a ver, Sague papá, ¿no? Dile a tu hijo que venga a jugar aquí con nosotros. Mi papá me voltea, me mira, me dice, no sé, depende de él, nunca me quiso inculcar, obligar a que jugara al fútbol. Y me acuerdo que la cancha estaba enlodada, mojada, era época de lluvia en Brasil, y traía unos tenis nuevos. Que de hecho le había hecho la vida a mi papá y mi mamá imposible porque quería esos tenis nuevos, ¿no? Y mi papá no eran de consentirnos, pero insistí tanto que esa vez sí ya me habían comprado esos famosos tenis, que me mira y dice, dale, ¿no? Y lo primero que hago así es mirar en mis tenis, ¿no? Nuevo, mi papá dice, ya olvídate de tus tenis, juega, después compramos otro. Entonces cuando me dijo, me emocioné y dije, bueno, esto está todo dado, ¿no? Había tardado un chorro de tiempo para conseguir esos tenis. Y fue cuando decido entonces participar en esa práctica de fútbol y anoto 2 goles. O sea, ahí cuando vivo esa experiencia de anotar 2 goles. Entonces ahí fue el detonante, porque vi todos cómo me felicitaron, me abrazaron, los de mi equipo, el entrenador habló muy bien de mí. Y entonces mientras mi papá hacía ejercicio, ahí fue el momento exacto en que dije, sí, me gusta el fútbol. ¿Cómo fue tu llegada al fútbol mexicano? O sea, ¿cómo tocas las puertas del América diciendo, hola, soy Luis Roberto, el hijo del lobo solitario? Pues, ¿O hubo una conexión? Ahí va. Entonces, en ese famoso equipo de la Policía Militar, en ese equipo, un defensor que jugaba conmigo, su papá obviamente era un sargento también de la policía, y él jugaba su hijo con otros 2 niños, no de este equipo, pero hay vecinos, en el equipo del Corinthians, del fútbol de sala, no fútbol de cancha, ¿no? 11 contra 11. Fútbol de sala, que en Brasil es un deporte que se practica muchísimo. De hecho, ahí fueron mis inicios muy fuertes en el fútbol de sala. Ahí sí jugaba como pivot, más o menos, ¿no? Para la gente que no sabe mucho de fútbol de sala, es como el pivot del básquet. Como el poste, ¿no? El poste, exactamente. Pero empecé a destacarme haciendo muchos goles. Primero tuve que convencer a mi papá, ¿no? Mi papá y mi mamá, que me dieran autorización de jugar en el Corinthians. Mi papá no quería, mi mamá tampoco. Decían que primero era la escuela, y con la edad que tenía, 7, 8 años, mucho menos. Insisto mucho con ellos, insisto porque gracias
ya era una forma de estar más cerca en el Corinthians, ¿no? El equipo más popular, más importante. Insisto tanto que me autoriza. Mientras eso mi hermano también ya llevaba su carrera paralela en el fútbol, en otro equipo que se llama Juventus. No el de Italia, Juventus, de San Paulo, ¿no? También hay un equipo que se llama Juventus. Y me empieza a ir muy bien, ¿no? La condición de mis padres es que obviamente ese señor pasara por mí, ese sargento, ¿no? En las noches, porque mi papá no me iba a llevar al Corinthians. Obviamente no podía ir solo. Y los entrenamientos eran martes y jueves en la noche. La primera condición que mi papá dijo, y mi mamá también, aparte de muchas otras, dijo, si bajas tu nivel en la escuela, te lo quitamos y chao. No hay, ahí sí no hay discusión. Yo dije, está bien, me comprometo, ¿no? Ya en ese fútbol de campo, ¿no? De 11 contra 11 en la policía militar, ya me estaba destacando, ya era ya un referente. Ya los diferentes equipos ya sabían, ¿no? Que había un medio izquierdo, ¿no? Que hacía muchos goles, estaba destacando. Pero entonces ya, porque muchos de esos equipos que jugaban en esa liga donde jugábamos nosotros de fútbol 11, también jugaban en el fútbol de sala. Entonces como que te volvías a encontrar con esos mismos rivales. Entonces en el fútbol de sala se empieza a dar las cosas, también empiezo a destacarme, participo en torneos, fui seleccionado de São Paulo, paulista como se dice, como brasileño en fútbol de sala. Entonces, para jugar torneos internacionales, primero nacional y después internacionales. La verdad, muy bien. Entonces, había muchos visores del fútbol de 11, del Corinthians, que veían esos partidos. Entonces, uno de ellos me invita a jugar. Y me dice, oye, ¿no quieres hacerte una prueba? Yo, por supuesto, feliz. O sea, más todavía se acercaba, porque ya... Entonces, esa historia de ser corredor de Fórmula 1 ya había desaparecido. Ya estaba metido de lleno en querer ser futbolista. Por todo lo que vivía. Seguía viviendo con mi papá, por ya lo que estaba viendo yo personalmente. Entonces, yo feliz de la vida. Entonces, ya estaba metido de lleno. Y mis papás también se empezaron a dar cuenta de eso. Entonces, me apoyaron y mis hermanos también. Mi hermana como mi hermano. Mi hermano ya me empezaba a jalar con sus amigos a su equipo. Este es el bueno, ¿no? Tráetelo porque... Es el refuerzo que tenemos ahí de lujo. Entonces llegaba y ya empezaba a jugar con chavos. Yo tenía 10 años, ya empezaba a jugar con chavos de 15 años, ¿no? 16. Hay una diferencia ya física, aunque era alto, pero era muy delgado. Y por eso también después el tema del gimnasio. Me chocaban y decían, no, hombre, estás muy alto, pero muy delgado. Entonces trataba ya de competir con ellos en ese fútbol físico que es complicado también. Pero te ayuda a quitar esos temores y a perder el miedo, ¿no? Entonces, yo iba al frente y la verdad funcionaba con mi hermano, ¿no? Y obviamente tenía el respaldo de mi hermano, los amigos de mi hermano. Entonces me sentía cómodo, me sentía bien. Entonces en el Corinthians voy subiendo peldaños, disputamos un torneo sudamericano con el Corinthians, fuimos a Bolivia. Entonces ya llegó un momento que ya no podía llevar los dos, el fútbol de sala y el fútbol de 11, ¿no? El fútbol soccer, el normal. ¿Por qué? Porque corría el riesgo que en el fútbol de sala hay mucho contacto, ¿no? Me podía lesionar los tobillos. Entonces me llega y me dice, tienes que decidir, o sigues, porque hay jugadores que han hecho toda su carrera en Brasil en el fútbol de sala o en el fútbol de 11. Obviamente dije, fútbol de 11, gracias fútbol de sala, muchas alegrías, muchas experiencias. Conocí a grandes jugadores que después ahí se convirtieron también en figuras importantes del fútbol brasileño. La gran mayoría, vuelvo a repetir, todos empiezan en eso. ¿En Brasil pasa menos esto que sucede en México de la fragmentación social entre futbolistas? No, ahí obviamente se marca más, de hecho creo. Porque los niños realmente de escasos recursos ven el fútbol su gran oportunidad, su gran vitrina para poder ser alguien importante. No olvidemos de la fama, de las circunstancias que te genera el fútbol, pero de poder crecer, de ayudar a tu familia. Ronaldinho, Adriano, ¿no? Ronaldo, fenómeno, todos. O sea, que salen de las favelas con todo respeto. Y tenemos algunos la fortuna de que tal vez no salimos de una favela, porque mi padre sí salió de una favela,
¿no? Muchos no saben eso, pero mi padre sí salió, apenas estudió ¿no? Pero tuvo que trabajar desde los 7, 8 años de edad. Entonces, pero es la gran ventana, es la necesidad, ¿no? El mismo Pelé, o sea, son personas que salen, ¿no? Y muchos otros, la gran mayoría. Es muy difícil un futbolista, por ejemplo, en Brasil, caso una excepción, Sócrates, que en paz descanse, que estudió una carrera, fue intercalando. O Kaká después, O ¿no? Kaká después, que tuvieron esa fortuna, ¿no? Pero de todas maneras, también había muchos de clase media que trataban de llegar a esas instancias y no podían, porque los de abajo, ¿no? Acababan comiendo ese mandado, acababan agarrando ese mandado. Entonces había que imponerse o sí, ¿no? Porque normalmente las personas ya de un cierto, de una cierta condición económica, social, equilibrada, pues esa famosa hambre de triunfar, de destacarse, es complicado, ¿no? No vas a encontrarte en esos entornos tan complicados, tan complejos. Entonces, por eso en Brasil, y como en general en Sudamérica, ¿no? Hay muchos jugadores que salen con esos orígenes muy humildes, pero eso te ayuda muchísimo. Y así fue como me fue forjando mi carácter, mi personalidad. Pero ya cuando llegas al Corinthians, ¿no? Ya a las fuerzas básicas del Corinthians, ya empiezas, por ejemplo, a viajar en el camión del Corinthians, que era el que iba el primer equipo, pero ya estaba viejo. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron a las fuerzas básicas, ¿no? Allá se llama el fútbol amateur, ¿no? Porque ya el primer equipo ya tenía el de lujo. Claro. Pero es solamente el hecho de subir en ese camión, imaginándote las grandes figuras que ya habían subido en ese camión, no, hombre, era motivo, o sea, de éxtasis, pero lo más alto. O sea, era sentirte realmente, llegar a la escuela y que te preguntaran, ¿no? Ves que mi apodo allá era mexicano, mexicano o saguiño. ¿En dónde estás jugando? ¿En el Corinthians? Entonces, era un motivo de orgullo, ¿no? Que todo el mundo supiera que estabas jugando en el Corinthians. Y eso es lo que te va catapultando, eso es lo que te va motivando, ese es el gran motor, ¿no? Que te va generando ese gran entusiasmo, esas ganas, esos deseos, que a pesar de los tropiezos, de los golpes que todos sufrimos, tienes que superarte, tienes que tratar de llegar lo más alto. ¿Cuál era mi meta? Llegar al profesional del Corinthians, ¿no? Y ya estamos hablando de cosas... Claro. No, imagina, en aquel entonces jugaba Sócrates, jugaba Casagrande, jugaba Dunga, jugaba Hugo de León, defensor, jugaba João Paulo, un extremo izquierdo, Carlos, el portero que fue el portero titular en el Mundial de 86, Carlos Gallo. Jugaban personajes íconos, ¿no? Del fútbol brasileño, y ya empezar a codearte con ellos, porque eres el chavito que ya el entrenador... ¿Cuántos años ahí más o menos? Ya tenía 15, 16 años, ¿no? Ya me empezaban a llamar a ser parte de los interescuadras, que es la primera, ¿no? El entrenador del primer equipo necesita ciertos complementos, algunos relacionados, ¿no? Algunos en la selección, todo. Entonces, llame al muchacho ese alto, ¿cómo se llama? Ese grandote, Saguinho. Tráemelo para acá. Entonces ya empiezas a entrenar ya con las grandes figuras. Hablas 16 años y ya estar compitiendo con el primer equipo. Es correcto. En México, ¿cuánto tardan en poder? Es correcto. O sea, 18, 19 años. Y veo que todavía hay papás, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Y es válido, como dicen, hay que soñar, hay que ilusionarse, pero de repente veo papás o mismo chavos que tienen 21 o 22 años y todavía quieren tener esa ilusión de poder jugar al fútbol. O sea, prácticamente ahí ya es como tener que aceptar una realidad de que infelizmente no pude, mejor me dedico a otra cosa. Tal vez habrá excepciones. Salcido, ¿no? Pero... Es correcto, debuts de jugadores con 25, 26, han existido casos, pero son a cuentagotas. Y sale de esa lógica, no solamente del fútbol a nivel de Brasil, a nivel mundial, porque eso vemos en Uruguay también, en Argentina, en Chile, Paraguay, y ni se diga en Europa. Claro. ¿No? Entonces, es complicado, por eso también los papás tienen que jugar un papel importante, entender y ver si realmente el niño está
capacitado para eso, si realmente existen las condiciones para que el niño pueda llegar a ser un futbolista profesional. Porque son muchos años que se pierden y eso que va haciendo con que también se vaya acortando tu tiempo como carrera como futbolista. Claro. ¿No? Entonces, de por sí ya ese famoso embudo que todos queremos pasar, los que queremos ser futbolistas, la salida es muy estrecha, ¿no? Esa cuenta gotas, ¿no? Y de repente todavía insistes, es muy complicado, ¿no? Y muchos se acaban perdiendo. Ojo, no estoy diciendo que esa es la fórmula correcta, ha habido muchos casos de injusticia, también hay muchos tal vez que tenían condiciones, facultades, entre el factor suerte, por supuesto, ¿no? El destino, como quieren llamar, ¿no? O sea, se tienen que conjugar muchos elementos para, a final de cuentas, poder pasar en ese, ¿no? En ese embudo de tan salida tan chica, tan pequeña, estrecha, ¿no? Que al final de cuentas somos afortunados los que podemos lograr eso en algún momento. Entonces, del Corinthians, ya entrenando con grandes jugadores, con grandes futbolistas, vamos a hacer una gira. Era la despedida de Sócrates del fútbol brasileño, se iba a ir al fútbol italiano, cuando el fútbol italiano era la moda. Estoy hablando de los 80. Sí, cuando andaba por allá, ¿no? Estaba en ese camino, estaba viendo la Udinese, o no sé si ya se había ido o iba a ir. Ya estaba Falcao en la Roma, el rey de Roma. El 9, ¿no? El 8. El 8. Falcao, que jugó en la selección de 82. Ok. Ya estaba Maradona yéndose, bueno, todavía Maradona creo que estaba en España, no sé si ya estaba en el Nápoles, pero ya había jugadores como los alemanes, Lothar Matthäus, Bremen, Klinsmann, ¿no? ¿Qué más? Había jugadores como Boniek, el polaco, ya aparte eran solamente 3 extranjeros que podían jugar, ¿no? Antes de la ley Bosman, ¿no? Los holandeses, un poquito después. Más 90, ¿no? Gullit, Rijkaard, Van Basten. Entonces era un fútbol ya importante en cuanto a las contrataciones. Los empresarios empezaban a tener un rol muy protagónico en las grandes figuras, obviamente, ¿no? Porque no era cualquier futbolista que tenía promotor como hoy en día, ¿no? Hoy en día cualquier futbolista tiene un promotor. Para que fueras representado por un promotor, tenías que ser crack, ¿no? Tenías que ser crack, por supuesto. Entonces, en esta gira del Corinthians, nos vamos hacia Sudamérica y Centroamérica y parte del Caribe. En aquel entonces, a mí ya, como ya estaba ya en ese proceso de incorporarme al primer equipo, vuelvo a repetir, algunos siempre los típicos lesionados, no existía ese tema, esa onda de fecha FIFA, ese término, pero de repente había partidos de la selección, algún amistoso, alguna cosa. De repente me incluí en esa delegación que iba a ser en la gira de despedida de Sócrates, por Brasil, por Sudamérica, Centroamérica y alguna parte del Caribe. México de manera simultánea, paralela, se estaba preparando para el Mundial de 86. Ya había declinado Colombia de ser el país sede, porque recordarán ustedes, o si no, a veces muchos chavos no saben esa historia, ese Mundial de 86 iba a ser en Colombia. Colombia tenía problemas muy fuertes con la economía y tenía el problema de inseguridad, ¿no? La inseguridad con los famosos capos, los narcotraficantes. Todo es Pablo Escobar y compañía. Entonces le quitan el Mundial a Colombia y lo pasan a México. Entonces México automáticamente deja de participar en las eliminatorias y empieza a hacer giras de preparación. Coincidentemente, en esa gira de Sócrates,
la selección mexicana hace algunos partidos amistosos contra Uruguay, contra Paraguay, contra unos equipos brasileños, y cerró esa gira, no sé por qué, contra Trinidad y Tobago, allá en Trinidad y Tobago. Y nosotros cerrábamos esa gira precisamente ahí en Trinidad y Tobago. Entonces, cuando surge ese primer contacto, obviamente México siempre estuvo presente en mi vida. Sabía perfectamente que algún día quería venir a jugar a México, quería jugar en la selección mexicana. ¿No te pasó por la cabeza jugar con la de Brasil? Nunca, nunca, porque en la escuela, tanto mi hermano como yo éramos la sensación, ¿no? El brasileño siempre ha querido mucho al mexicano. Y todos sabían que éramos mexicanos. Y cualquier cosa relacionada con México siempre nos preguntaban. Y mis papás, que están enamorados de México, han estado, están y estarán de por vida, ya porque los vínculos ya son mucho más, inclusive más grandes, más intensos. Hablaban maravillas de México. Iban muchas personas de México a visitar a mis papás. O sea, México era parte fundamental de nuestro día a día en mi familia allá en Brasil. Entonces yo quería como que emular los pasos de mi papá. Todo lo que mi papá platicaba, todo lo que me decía, ¿no? De lo que él vivió en su época como futbolista, ¿no? De hecho, mi papá decía, y lo sigue diciendo, que si el tiempo regresara, él volviera obviamente tener esa oportunidad de ser futbolista, él volvería a nacer, si volviera a nacer como futbolista, empezaría a jugar acá en México. Porque mi papá es un enamorado de México, de la cultura, de la sociedad, de todo. Y entonces, en esa gira famosa, me ven, se enteran de que el hijo de Sague, el lobo solitario, está jugando en Fluminense Corinthians, y los periodistas típicos que hacen la cobertura de la selección cuando se va de gira, me van a buscar al hotel. Ya me habían visto en Brasil, habíamos coincidido, pero ya en Trinidad y Tobago ya como que el contacto fue mucho más cercano. Y empiezan a indagar, a preguntar sobre mi papá, por supuesto, qué estaba haciendo, qué pasaba, qué sucedía conmigo. Y obviamente me empiezan a decir, ¿no quieres jugar en México? ¿Te gustaría jugar en México? Yo, sí, por supuesto. ¿Te ilusiona jugar en México? Sí, por supuesto. ¿Te gustaría jugar en la selección? En ese grupo de la selección nacional iba un directivo como jefe de delegación, que era el vicepresidente de la América, se llamaba Ramón Martínez, que en paz descanse. Y es él, con esos mismos periodistas que intercambian puntos de vista, y me va a buscar también, y me invita a ir al vestidor de la selección mexicana, a conocer a los jugadores de aquel entonces actuales de la selección. Estaba hablando de esa selección, era Pablo Larios, era Javier Aguirre, era Miguel España. ¿Estaba Hugo en esa gira? No, porque no lo habían dejado, pero obviamente Hugo ya era la figura, la gran figura. Estaba Tomás Boy, Negrete, Quirarte, correcto, ¿no? Quirarte, ¿no? Félix Cruz, Armando Manso. Base de esa selección que iba a ser la selección de 1986. Entrenador Bora Milutinov, Miguel Mejía Barón, Mario Velarde, vienen, se acercan. Miguel Mejía Barón, muy amable, educado, recuerda con mucho cariño a mi papá, se habían enfrentado muchas veces. Tomás Boy dice que mi papá había sido su ídolo cuando él empezaba. Y la mayoría de los jugadores, Chicharito papá, estaban ahorita me acordé, cuando lo conocí por primera vez. Entonces todos expresan maravilla de mi papá. Mario Velarde también habló muy bien de mi papá, que fueron rivales en su momento. El mismo Bora.
porque Bora venía a jugar los famosos cuadrangulares que se jugaban en CU, porque el América todavía jugaba en CU, no jugaban en el Estadio Azteca. ¿No? Entonces, recuerdan mi papá claramente, siempre expresándose con mucho cariño, mucho respeto y sobre todo mucha admiración. Y poco a poco empiezo a encontrar mi espacio quitándome esa gran losa, como bien mencionaste, de mi papá, ¿no? La sombra. Me acuerdo que los programas deportivos, lo primero era comparar con mi papá, obviamente en ese proceso de adaptación mía también. Y jugando otra posición, Otra ¿no? posición, ¿no? De medio, entonces ya no, me dicen, ¿por qué te voy a acomodar como extremo izquierdo, el zurdo López? Me digo, ¿está bien? Me dice, la banda izquierda es tuya. Zurdo, obviamente. Entonces, esa motivación, ¿no? de las comparaciones odiosas, las comparaciones hirientes, todo eso pues como que se fue acumulando. Mi adaptación física, mi desarrollo físico, todavía tenía apenas 18 años, ¿no? O sea, apenas, ¿no? Es muy diferente, distinto, por eso también varias veces dije, con los famosos mundiales de los cadetes, sub-17, que ya quieren llegar al primer equipo, no es tan fácil, no es tan sencillo, sobre todo si no tienes un camino bien recorrido, si no tienes buenas bases en cuanto a una buena técnica, una buena coordinación. Por supuesto que te vas a factura, porque ya cuando estás en primera división las exigencias son muy altas. Claro. Y eso fue, ¿no? Tropiezo, me paraba, tropezaba, me paraba y saltaba alto. ¿Qué Volvía a diferencia bajar. encontrabas en el fútbol brasileño y en el fútbol mexicano? En aquel entonces muy marcado, porque el fútbol brasileño era sumamente más cadenciado y el fútbol mexicano mucho más veloz, más rápido, ¿no? Más intenso. Jugar a las 12 del día en cualquier parte del mundo con el sol a plomo, en una ciudad con la altura de México. Es bravo. Bravo, en el Estadio Azteca, porque ahí jugábamos a las 12, no eran las 8 de la noche, pasto mojadito, cancha corta, no, era pasto alto, canchas pesadas, el sol de las 12, uniformes muy pesados. Sí, hoy mucha gente dice, no, antiguamente el fútbol era más lento. Pues sí, por supuesto, porque las condiciones eran así. Menos tecnología, ¿no? Menos tecnología, el uniforme era más grueso, o sea... Y si mojaba, si llovía... No, llovía... Estaba mojado, no te cuento. No, ya, solamente con el sudor, sudabas, imagina a las 2 del día, ya lo que cargabas, medias gruesas, ¿no? La altitud, para las 12, canchas muy altas, ¿no? O sea, muchas cosas que hacían con que el fútbol tenía que ser en ese ritmo. Y esa era la gran diferencia, imagínate. Y el fútbol mexicano ya era ágil y veloz con relación al fútbol brasileño. Y hablando precisamente del estadio... Marcaciones más fuertes, perdón. Sí. Marcaciones mucho más fuertes, que el brasileño todavía nunca se caracterizó por ser un fútbol de marca muy cerrada, ¿no? Más ofensivo, ¿no? Más ofensivo, ¿no? Los defensores más tranquilos, no como un fútbol italiano, un fútbol sudamericano, ¿no? Que las marcas son pegajosas. Entonces todo eso empezó a vivir y me tengo que adaptar a ese entorno. Te ayudó la época de el fútbol de sala para desarrollar ese tipo de cosas, ¿no? Menos espacio, el defensor más cerquita más a ti. cerca, el forcejeo constante, sí, ¿no? La marcación. Por eso también mi padre me decía, mejor vente de atrás hacia adelante, de la media cancha, con tu zancada, con tu velocidad. Rompiendo de segunda línea. En segunda línea siempre vas a llegar en ventaja. Y de hecho así, ¿no? Realmente puedes hacer tus goles, porque me decían, nunca te olvides de hacer los goles, porque en aquel entonces muchas veces los extremos se justificaban, y hay muchos casos, como por ejemplo el famoso Pony, ¿no? El fútbol mexicano, extremo derecho, que hizo goleador, que se conoce, por ejemplo, a Jared Borghetti y a muchos otros grandes centros delanteros. Y de repente la casa va a hacer un golecito acá, otro golecito allá, no es su principal tarjeta de presentación del Pony. Todos los conocemos por sus centros, ¿no? Grandes centros, por supuesto. Ya quisieran muchos delanteros tener un jugador como el Pony. Pero yo tenía que hacer las dos cosas, ¿no? Yo me inculqué tanto, ¿no? Y me preocupé tanto que ya tengo que mandar centros, porque jugué con grandes centros delanteros, 9. Llegando de antemano era Hermosillo, el 9 de la América. Después pasó Raúl Vicente Amarilla. Después, un lapso muy corto ahí, chico, Ricardo Peláez.
después ya lo mandaron a Necaxa. Después, Hugo Sánchez, ¿no? François Mambillic. Vean los nombres que te estoy diciendo. Luis García. Algunos que eran nueve distintos. ¿Qué No nueve nada. te complementaba mejor? Obviamente yo me entendí, el mejor de todos fue, no es que el mejor de todos por su calidad, el con que más me entendí perfectamente fue con Hermosillo. Perfil natural, Sague, desborde, centro y el grandote de Cerro Azul, ¿no? Por izquierda, por derecha, aunque me decían que no, pero hay muchas cosas por la derecha. Bueno, logramos un bicampeonato, siendo los dos el eje de ataque del América. Así textualmente, el América entonces empieza a cambiar. Ahí Jorge Viera, que en paz descanse, esa tradicional formación de 4-3-3. Ahí éramos 4-4-2. Tú caías más a banda, no eras más el Yo tipo era, móvil. era como un péndulo, ¿no? De un reloj, de un lado para el otro. Hermosillo clavado en el centro. Mi compadre, qué bueno que era 9-9, porque si se salía de las bandas, ya, nos daba una. No, no es cierto. Y yo jugando en esa faceta, y atrás grandes mediocampistas, Cristóbal Ortega, Gonzalo Farfán, Adrián Camacho y Antonio Carlos Santos. El mejor futbolista que compartió cancha contigo, el negro. El extranjero, el mejor extranjero que vi llegar a México desde 85 hasta la fecha hoy, muchos van a decir, van a alegar y decir, para mí el mejor extranjero, ¿no? El más completo, el más hábil, el más desequilibrante, no era un goleador, pero tenía gol. Era un enganche, ¿no? Enganche, el clásico 10, ¿no? Enganche, no, el clásico 10. Lo sigo sosteniendo, Antonio Carlos Santos. Obviamente ha habido grandes delanteros como Cardoso, 9, Suazo, no. Suazo, Aguinaga, Ay, no. ¿no? Ivo Basay, el Mortero Aravena, ¿no? Bueno, ha habido varios actualmente, Guiñac, extranjeros que, ¿no? Y mejor paramos de hablar porque tengo miedo de olvidar a alguien y me va a dar tristeza, porque no quiero ser injusto, pero sí, la verdad, para mí sigue siendo Antonio Carlos Santos, sin duda alguna, el mejor extranjero. ¿Cómo es debutar en el Estadio Azteca? ¿Te acuerdas de ese momento en el que te dicen, Perfecto. Saguito, vas a jugar? El zurdo López. Bueno, primero empieza con la concentración, ¿no? Cuando te convocan ya de manera... ¿Cuánto tiempo tenías en México para tu primera convocatoria? Como unos 2 meses, más o menos. Estuve jugando partidos de preparación con aquel entonces existía la reserva especial. Me mandaban a la reserva que jugaban las preliminares del primer equipo. Ya viajaba con el primer equipo, pero el zurdo creyó y le agradezco y en su momento obviamente no aceptas, te molesta. Pero hoy en día ya con la madurez, con la capacidad de discernir bien las cosas, ¿no? Con la Asimilación, asimilación, la sapiencia que te va dando la vida, ¿no? El conocimiento. Fue lo mejor que me pasó, me preparó mucho y ahí es donde entré a Alfredo Tena, que también me ayudó muchísimo, en que decía que tenía que hacer unas pesas, que tenía que desarrollar más mi Tronco superior. el tronco superior, ¿no? Para poder aguantar los recargones, no los forcejeos ni los trancazos. Entonces me estuvieron preparando hasta que llegó ese gran momento que fue un partido en el Estadio Azteca contra la UDG. Y me acuerdo que entré, creo que 10 minutos, 10 o 15 minutos. Al día siguiente compré todos los periódicos para saber qué habían hablado de mí, ¿no? O sea, era tanta la Novedad. las novedades, las ganas y deseos, ¿no? De empezar a trascender. Hay una jugada, un córner, que por poco hago el gol, hubiera estado extraordinario, hubiera estado
extraordinario debutar con un gol. No se dan las circunstancias, pero me acuerdo con el número, me habían dado el número 22, no era un número muy normal, así no me gustó mucho, porque normalmente venía de una numeración del 1 al 11, y cuando mucho del 12, ¿no? Que era el número del portero, al más 18, los suplentes, ¿no? Al 16, ¿no? Pero no había 18, no, antes solamente eran 4, entonces llegabas hasta el 16, ¿no? Entonces, 4 jugadores de línea, 5, 11, exactamente, eran 16 jugadores. 4 jugadores de campo y un portero, más los 11. Pero entendí que aquí en México era así el sistema. Pero ahí fue mi debut. 10 minutos, los 10 minutos más soñados, obviamente más esperados. No soñados, porque tal vez había soñado de una manera diferente o distinta. Pero los más esperados, gracias. ¿Y tu primer gol? Mi primer gol, sí, me acuerdo perfectamente. Paradójicamente, el primer y el único gol en tiro libre que he hecho en toda mi vida. En Puebla. Obviamente me acuerdo que los primeros partidos te costaba trabajo, ¿no? Sentía esa sensación de ahogo por la altitud. Eres joven, ¿no? Ya estás compitiendo con cuerpos mucho más desarrollados, mucho más preparados, jugadores con más malicia. Pero me fui imponiendo hasta que no sé por qué el zurdo me vio esa capacidad en los entrenamientos de tirar fuerte. Y una jugada medio elaborada, medio fabricada, como un tipo de engaño, ¿no? Tocaban la pelota como que hacia un lado, amagaban que tocaban hacia un lado, entraba un jugador, ¿no? Como que se metía uno corriendo, no me acuerdo quién era, y como que pisaban la pelota, y yo llegaba de sorpresa y pateaba. Y dicho hecho, así cayó el gol. Estamos hablando de los torneos de ese Pro de 85. Ahí cae el gol y fue el primer gol. También como anécdota, me acuerdo que ya existía un centro comercial muy famoso acá en la Ciudad de México, se llamaba Perisur, ya en aquella época, de los primeros centros comerciales. Me acuerdo que llegué, me fui al hotel, me cambié y me fui al centro comercial a pasear para ver si la gente me reconocía. Qué chistoso. Para ver si la gente me reconocía. Y sí, hubo unos cuantos ahí americanistas perdidos que me reconocieron. Dice, tú eres Sagui, tú hiciste el gol, ¿verdad? No, tú lo marcaste, ¿no? Yo me sentía, porque el partido fue a las 12, ¿no? Y llegamos a México como a las 4 o 5 después del partido. Venimos en camión, pero derechito, o sea, me cambié, ahora vamos a Perisur. Porque así se vivía esa fiebre, ¿no? Esa forma, el fútbol en Brasil, ¿no? Me acuerdo que muchos futbolistas, sus primeras entrevistas las hacían en los centros comerciales, ¿no? Entonces dije, pues es para allá, ¿dónde voy? Hablando de la selección mexicana, que siempre fue el sueño de chico, poder vestir la playera verde. Llega el Mundial del 94, después de que ya eras un tipo asentado en el América, campeón, habías marcado muchos goles, sobre todo jugando como extremo, en ocasiones también jugando como delantero. ¿Qué pasó en ese Mundial? ¿Por qué no se trascendió como algunos dicen? Es que México podía dar para más. Yo creo que sí, estoy convencido. Y cuando platico con ex compañeros y coinciden, y algunos ex compañeros que después jugaron otros mundiales, nada más hay que hacer un hincapié. Ahí nosotros fuimos perjudicados. Yo fui perjudicado con la famosa suspensión de México en el Mundial de 90. Los cachirulazos, ¿no? Sí, pero nosotros no éramos cachirulazos. Y nosotros sufrimos las consecuencias de malas decisiones, de decisiones totalmente ilógicas, ¿no? Mal ejecutadas, mal decididas, ¿no? El siempre querer hacer la trampa, ¿no? A veces un fiel reflejo de nuestra sociedad en muchos sectores, de que querer sacar provecho, ¿no? de una circunstancia. Y nos eliminan. A mí solamente me quitaron ese Mundial de 90 porque ya estaba en plenitud también de facultades y seguramente hubiera estado ahí en México.
Hubieras llegado mejor al de 90 que como estuviste en Hubiera 94. llegado mejor el de 94. Mucho más maduro, mucho más preparado, mucho más, como diríamos, embarnizado. Un mundial en la espalda lo cambia todo, ¿no? Y si no, pregúntale a Brasil en el 94. ¿Qué le pasó con el mundial de 90? Aprendió. Cuando perdieron contra Argentina, el famoso partido, ¿no? Con Maradona y Canilla, que les comen el mandado, y cómo llegan en el 94 prácticamente esos mismos jugadores, ¿no? Tal vez con alguna otra incursión, como pasa con todas las selecciones. Y así te puedo decir muchos casos, ¿no? En la historia está marcado con eso. Porque cuando empieza el Mundial famoso de 94, que creo que sí, muchos dicen que, ¿no? que pasó, y muchos tal vez incrédulos pueden decir, no pasó nada. Pero veníamos de ese periodo de ausentismo, ¿no? del Mundial, ¿no? del 90. Y la generación de 86, que había hecho un Mundial muy decente como local, llegando a instancias muy importantes, esa generación prácticamente ya quedó eliminada. De hecho, el que más yo creo que resintió eso fue nada más y nada menos que Hugo Sánchez. Claro. Porque Hugo Sánchez llegaba en su plenitud de facultades. Otros futbolistas ya no, porque sí llegaron ya al tope de su carrera, como dicen, la cornisa, ¿no? Tomás Boy, por ejemplo, ¿no? Aguirre, Carlos Muñoz, que todavía tuvieron una oportunidad en 90 y seguramente hubiera sido una base importante. Quirarte. El Abuelo Cruz, ¿no? El Abuelo Cruz, ¿no? Entonces hubiera sido una buena mezcla de jugadores. Benjamín Galindo, que iba surgiendo igual como, ¿no? un amigo y servidor. En ese Aspe tal vez hubiera estado en ese Mundial de 90 también. O sea, unos 4 o 5 jugadores muy importantes que con esa combinación de jugadores con experiencia, tal vez ya México hubiera hecho un papel importante. Hay que recordar que fue Costa Rica y Estados Unidos a ese Mundial. Que en aquel entonces solamente calificaban 2 aparte. Era mucho más difícil y complicado. Entonces, obviamente fue un golpe anímico muy fuerte, muy duro. Y no solamente eso, los Juegos Olímpicos también de Seúl, que nosotros ganamos en las eliminatorias la posibilidad de ir al Juego Olímpico, también quedamos eliminados de esos Juegos Olímpicos, que también hubiera sido otra experiencia importante en mi carrera, que no pude ir a raíz de, ¿no? de esa trampa mal elaborada, mal ejecutada por parte de los famosos directivos del fútbol mexicano. En 94 llegamos, la gran mayoría, con excepción de Hugo Sánchez, ante un entorno totalmente nuevo, diferente. Muchos podrán decir, sí, cualquier futbolista puede llegar así, eso es correcto. Impacta, ¿no? El Mundial. Pero por supuesto que impacta, ¿no? Y obviamente fue algo que tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? En una selección que creo que tenía grandes jugadores. Circunstancias muy peculiares hacen con que, a final de cuentas, fuimos la selección que más aguantó, ¿eh? Porque, y sin caer en comparaciones, ¿no? Sin querer herir susceptibilidades, pero si decimos, ¿no? 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Estamos hablando de 7 selecciones, ¿no? Todas llegaron a las mismas instancias. Pero no a los penales. Pero no llegaron a los penales, ¿no? O sea, ¿quién alargó más esa ilusión de poder llegar? Y podrán decir muchas cosas, pero perdiste después contra la selección que fue revelación y que quedó en tercer lugar. Cuarto lugar, perdón. Pierde exactamente, en cuarto lugar, pero quedó entre los cuatro. Claro, semifinalista. Semifinalista, con, ¿no? uno de los mejores jugadores de ese mundial. Había sido Balón de Oro, Stoico. Había sido Balón de Oro, exactamente. Para su mala fortuna individual y para nuestra mala fortuna, y lo reconozco y no tengo ningún temor de decir, Hugo no llega en plenitud de facultades porque tenía un problema en su rodilla, que le habían operado, o sea, no había llegado como tal vez en 90, cosa contraria a Stoico. Stoico sí llegó, ¿no? Y era más joven Stoico. Era más joven. Entonces, ¿no? Fue una lástima que hubiera llegado tal vez Hugo en plenitud de facultades. Tal vez, ¿no? Como volvemos a decir, el fútbol, el hubiera no existe, pero quién sabe lo que hubiera pasado. Pero que es una realidad que no llegó así, al 100% de sus condiciones físicas, de sus facultades, ¿no? En el momento, porque el fútbol hay mucho de momentos, ¿no? Emocionales, físicos, tácticos, ¿no? El jugador asimila muchas cosas. Entonces,
esa generación logró por lo menos llegar a los penaltis. En el partido catalogado por la FIFA como el más caluroso de todos los tiempos. En la historia de los mundiales. En la historia de los mundiales. Un calor, o sea, inhumano para jugar al fútbol. Jugando con hombre menos. Saludos al doctor, ¿no? Bueno, el doctor, digo, eso puede pasar. Lo que estoy diciendo son muchas circunstancias que tal vez, ¿no? Y tal vez perdiendo una tanda de penaltis que ahí sí, tal vez a lo que voy es que yo creo que había mucha inexperiencia en ese grupo. Muy diferente y distinto a lo después ya lo que se vivió en 98, porque en 98 ya fue una base de experiencia con novatos. 2002 lo mismo. 2006 ni se diga. 2010 lo mismo. O sea, ya empiezan a encontrar ese equilibrio. Con nosotros no. Era realmente una generación, la mayoría, el 99%. Nueva. Digo, estamos hablando de 1% y en un hombre solamente, que era Hugo Sánchez. Los demás, todos. El mismo Hermosillo que había estado en el Mundial 86, él sentía viviendo algo nuevo y diferente, porque en 86 ni a la banca llegó a ir. Claro. ¿No? Y ya en 94 sí ya fue partícipe importante. Entonces todo era nuevo para nosotros. Todo era diferente y distinto. Entonces por eso creo que sí existe la justificación con relación a eso. Porque otras generaciones llegaron, pero sobre todo cobijadas por alguien ya de experiencia. Y nosotros no. Entonces, por eso creo yo que esa generación sí estaba llamada a hacer cosas muy importantes. El destino no quiso, sí, pero que había calidad, que había personalidad, que había un gran grupo de jugadores comprometidos, que no había vedettes, que no había estrellitas, inclusive el mismo Hugo Sánchez, siendo el más grande futbolista que ha dado este país, llegó a sumar, a ser un grupo. ¿No? Y eso ya se había reflejado en la Copa América anterior, que tampoco se había vivido una experiencia como esa. Claro. Y prueba de eso fue el resultado que sucedió. Perdimos contra Argentina, no porque fuimos superados futbolísticamente, y sí porque nos faltó experiencia en dos jugadas claves, porque futbolísticamente, si analizamos el partido, El saque de banda, ¿no? los dos saques de banda. México fue superior en lo grueso a la selección de Argentina en estos 90 minutos en la final de la Copa América. Pasa todo esto de la selección mexicana, en donde al final no llegas al Mundial del 98. Así es. Y creo que tú mismo sabes que ese Mundial también hubiera podido aportar Sague para la selección mexicana. Por supuesto. ¿Qué pasó Muchísimo. Ahí simple y sencillamente, después de haber vivido una etapa eliminatoria, se puede decir casi que perfecta, porque fuimos líderes. Eras parte de ese equipo que parte jugaba fundamental, ¿no? de lograr esa calificación tranquila, sin agobios, sin angustias, sin preocupaciones, aunque a principio existieron momentos difíciles y complicados, pero precisamente llamaron a los de experiencia para recomponer el camino, y así fue como llegamos nosotros, porque tal vez a principio no nos estaban contemplando en esa forma de ver el fútbol tan fácil y creer que los procesos se pueden romperlos así de manera sencilla. Sí hay que dar oportunidad a los jóvenes, pero hay que encontrar un equilibrio. Pero sobre todo un equilibrio con jugadores que sí quieran estar en la selección, primer punto, por supuesto, que estén comprometidos de manera íntegra y al 100%, ¿no? Y que esos jugadores con más experiencia cobijen y orienten y guíen, sobre todo a los jóvenes. Y fue lo que pasó con esas eliminatorias. México calificó de manera tranquila, siendo líder, cosa que no ha pasado, bueno, pasó ahorita con Juan Carlos Osorio, pero después de mucho tiempo, después de mucho sufrir, ¿no? En las eliminatorias, perfecto, pero en la mera hora, las famosas decisiones que se toman al vapor, ¿no? Y por caprichos o por decisiones de intereses personales o de un cierto grupo, se cambió el entrenador, sacaron a Bora, que debe haber sido más justo que hubiera sido el entrenador de la selección en ese mundial, ¿no? Y por presiones extras pusieron a Manuel Lapuente como entrenador. Y obviamente Manuel Lapuente lo que hizo fue cepillarnos a muchos de nosotros, así sin más y menos. Se entiende, obviamente, y quiso llevar a su gente de confianza, a los que él creyó que le podían dar resultado. Y entonces de esos jugadores cepillados fui yo, porque yo me acuerdo que él ya había estado en una Copa Oro, en la primera edición de la Copa Oro en 91,
Yo fui uno de los que hablé fuerte con relación porque él nos abandonó en esa Copa Oro. Después de haber sido eliminados en la semifinal contra Estados Unidos, él dejó la selección, nos abandonó completamente. No sé por qué, nunca entendí, nunca se aclaró ese punto. Renunció, no sé qué pasó. Y me acuerdo que nosotros venimos de Estados Unidos hacia acá, a México, y dimos la cara, y no había nadie del cuerpo técnico para encarar a los periodistas que nos estaban matando, ¿no?, por haber perdido esa primera edición de la Copa Oro, cuando nunca habíamos vivido una experiencia tampoco como esa. Un torneo que era novedoso, y muchos van a criticar y van a decir, Copa Oro es bajo nivel, lo que sea, pero te tienes que preparar para una competencia. Claro. ¿No? Tanto es así que en la siguiente Copa Oro, bien preparados, bien mentalizados, ya con conocimiento, experiencia, México arrolló en la segunda edición de la Copa Oro. Y gracias a Dios tuve una participación convincente y determinante. ¿Por qué? Porque ya había vivido una experiencia, ya sabía cómo encarar este tipo de competencias, por más sencilla o más compleja que sea. Y tenía esa espinita clavada. Y gracias a Dios nos fue muy bien en esa Copa Oro de la edición 93, ¿no? Que ahí tengo un récord que muchos los demeritan, no quieren demeritar, de 7 goles. Pero como siempre he dicho, todos nosotros, todos los futbolistas mexicanos han jugado con esas mismas selecciones. A ver, hazlos, ¿no? Martinica fue, ¿no? Exactamente, Martinica, haz los 7 goles, ¿no? Entonces, no creo que sea tan así, ¿no? Tan sencillo de hacer. Pero bueno, eso no importa, yo sé que lo viví, lo disfruté, lo gocé, pero así muchas veces somos, ¿no? Somos muy rápidos, como diría mi abuela, que en paz descanse, muy rápidos en descalificar al prójimo, pero muy lentos en autocorregirnos o autocriticar. Todo el mundo ubica a Sague, papá, el lobo solitario, a Saguiño, a ti, Luis Roberto, por el legado que dejaste en el América. En una frase, ¿cómo poder...? Perdón que te interrumpa. En 2002, también, ¿no? Ya que es el 98, y en 2002, en 98 me sentía fuerte, en 2002 más todavía, para el Mundial. Sí. Y creo que también fue una gran injusticia que me hicieron, aunque en el fútbol tienes que estar preparado para eso. Cuando el Vasco, en un momento crítico, me llamó para ayudarle a sacarle una selección que estaba prácticamente eliminada, hundida, ¿no? Que fue el proceso famoso con Ojitos Mesa, cuando se pierde la vitalidad con Costa Rica en el Estadio Azteca, viene el Vasco, ¿no? Y señalan a algunos jugadores nada más, pero se olvidan de otros que fuimos parte fundamental para poder lograr esa calificación y no perder un partido en Costa Rica como visitante, que si hubiéramos perdido en Costa Rica, chao, ya se hubiera eliminado y seguramente nos hubieran embarrado a todos, ¿no? Y veo que nada más hablan de algunos jugadores. Y no iba a citar los nombres porque no importa, no interesa, pero es bueno que la gente, porque de repente nos conocemos solamente las noticias o la información así de manera superficial. Y entonces nos llamó a algunos jugadores, incluyéndome a mí, para solucionar ese problema porque estaban preocupados. Y afortunadamente, ¿no?, con lo que se logró rescatar al final, una combinación de resultados, México pudo ir al famoso Mundial de 2002. Y a la mera hora, ¿no?, cuando me sentía más fuerte que nunca, también me cepilló por llevar otros jugadores que tal vez tenían convenios de contratos de publicidad o eran protegidos de algún directivo. Y yo, como nunca me manejé en ese entorno, ¿no?, nunca fui amigo de entrenador para que me llevara a un mundial, ni mucho menos amigo de algún directivo, también me cepilló de ese mundial, que también me dolió, y no sé si me dolió hasta más que el de 98, porque creo que en 2002 llegaba mucho más maduro, mucho más fuerte, mucho más preparado, ¿no? Y vuelvo a repetir, es caer en el terreno de las especulaciones, pero estoy convencido que fue la llave más a modo, porque se enfrentó contra Estados Unidos, y creo yo, de haber estado algunos jugadores que fueron cepillados ahí, creo que México hubiera pasado y hubiera dado ese salto tan histórico que todos nosotros queremos. Pero bueno, así fue la decisión del Vasco, así la quiso tomar, y ahí están las consecuencias después de todo lo que pasó. Y es justo lo que te iba a preguntar. Estuviste en América, dejaste legado, pero también una huella importante tanto en Necaxa como en Atlante. Y habías hecho un temporadón con el Atlante esa temporada. ¿Cómo definirías en una frase
tu estancia, primero en el Necaxa y luego en el Atlante. Mira, el Atlante fue una válvula de escape muy importante, porque así una válvula de escape, porque la presión en la América era muy grande ya con relación a muchas cosas internas y externas, ¿no? Y me querían involucrar, me quisieron como contagiar, embarrar en muchas cosas que no eran ciertas, aunque yo era el ícono, el símbolo, ¿no? El jugador representativo, como siempre, y por ser profesional y por ser un tipo discreto, que no me gustaba llamar la atención, ¿no? Ni haciendo desplantes de diva dentro de la cancha, como mucho menos afuera, pero me quisieron involucrar en ese tema. Entonces fue una válvula de escape, lo del Atlante, injustamente, en donde sufrí las consecuencias hasta a nivel económico, que perdí dinero por ese traspaso famoso al Atlante, ¿no? Que nunca me enteré, nunca supe, y de manera autoritaria me mandaron hacia el Atlante. Pero lo asimilé así y demostré que también muchos decían que yo en el América, por supuesto, hablando de Antonio Carlos Santos y de grandes futbolistas, que si yo saliera del América no iba a poder hacer goles en otros equipos. Y bien, y ahí está, ¿no? La prueba de que si tú puedes, si tú estás convencido, juegues con quien juegues, con jugadores de un alto nivel futbolístico o un bajo nivel futbolístico, sí puedes demostrar tu calidad. Y lo del Necaxa, mis mejores años, no mis mejores años, los años que más disfruté jugar al fútbol. Ok. Mis 3 últimos años. Ya, fueron años que jugaba de ojos cerrados. Por eso vuelvo a insistir que para 2002, porque me retiro ya en 2003, yo sé que hubiera sido un aporte importantísimo para la selección nacional. Y llegaba bien, no solamente en un nivel futbolístico óptimo, pero sobre todo físicamente bien, al 100%, cosa que se llevaron a otros futbolistas de 2002 que no llegaban en esas condiciones físicas. Pero bueno, así fue el destino y te digo, pero fueron los años que más disfruté jugar al fútbol. ¿Qué es una rabona en el periodismo deportivo? ¿Qué es una rabona en el periodismo deportivo? Pues algo que siempre puedes aprender muchas cosas, algo que conoces muchas cosas, algo que está hecho con mucho profesionalismo, algo que tiene conceptos y fundamentos muy válidos y profundos en un mundo en donde en el fútbol siempre lo he manifestado. Nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la razón. Porque en el fútbol cada quien puede tener una perspectiva, una visión diferente. Lo importante es tener la suficiente capacidad de asimilar y entender y querer aprender, ¿no? Y tener conocimiento de las cosas. Y en la rabona del periodismo sí puedes aprender muchísimo, ¿no? Cómo esos fundamentos pueden ser útiles en la vida de todos nosotros. ¿Y en dónde está el periodismo deportivo mexicano actualmente? ¿Dónde lo pones tú? ¿Qué le falta? ¿Qué no te gusta? Yo creo que sí falta más profesionalismo. Es duro lo que estoy diciendo. Por eso no cito nombres ni nada, pero sí creo que falta mucho profesionalismo por un lado. Falta mucho más compromiso y conocimiento por parte de muchos que quieren tener esa oportunidad de dar su opinión, y es muy válido. ¿Conocimientos en cuestión a qué exactamente? Conocimiento con relación a lo que se vive dentro y fuera de la cancha. Conocer más del futbolista. Yo fui una persona que siempre pinté mi raya muy clara con todos los periodistas. Yo siempre los respeté muchísimo. Y hasta hoy, aunque muchos de ellos trabajen contigo. No solamente trabajen conmigo, muchos me criticaron. Y muchos fueron críticos detractores. Muchos fueron críticos no constructivos, no analíticos. Muchos fueron críticos hasta de mala fe, ¿no? Me acuerdo perfectamente
a mí se me satanizó demasiado, más allá de algunas torpezas que uno tiene y siempre las reconocí, como por ejemplo no dominar, ¿no?, mi pierna derecha, todo lo hice con la pierna izquierda. Pero muchos hasta señalaban con cizaña, con dolo, ¿no?, Mala leche, ¿no? De mala leche para querer exhibirme. Y que después de esos mismos periodistas fueron mis compañeros. Entonces, la verdad, yo siempre respeté muchísimo. Nunca viví de la prensa, aunque sí reconozco que en mi debut, como te dije, al día siguiente fui a querer comprar todos los periódicos para ver qué hablaban de mí. Pero van pasando los años y vas madurando como persona y como futbolista. Y llegó un momento que ya no compraba ni los periódicos y ni me interesaba leer una crítica, porque sabía que muchas veces las cosas no se hacían con las bases o con la solvencia, o sobre todo con la honestidad que ameritaba las cosas. Te digo, somos muy rápidos, muy veloces en descalificar a la gente, pero son muy, muy lentos, ¿no?, en autocorregirnos, en autocriticarnos, porque entiendo que el fútbol es un deporte popular y obviamente apasiona y todos creemos saber o conocer algo más del fútbol. Por eso digo, ¿no?, nadie es dueño de la verdad, cada quien va a tener un punto de vista, pero si es dentro de un marco de respeto, pero sobre todo de responsabilidad, bienvenida esta crítica. Y una de las últimas. El quinto partido, tienes que completar la frase. Ajá. El quinto partido representa para la selección mexicana y para el fútbol mexicano una evolución del fútbol mexicano. No debe ser una obsesión. Ahí te la dejo muy claro. Debe ser una evolución del fútbol mexicano. No una obsesión como muchos lo quieren ver, o como muchos quieren ganarse esa etiqueta y creer que con eso van a entrar a la historia. Porque en el fútbol pueden pasar muchas cosas y se pueden dar muchos resultados de manera circunstancial, con muchos golpes de suerte. Costa Rica, por ejemplo. Con muchas circunstancias hasta difíciles para nosotros que jugamos tantos años poder explicar por qué pasa eso en el fútbol. Por eso digo, nadie es dueño de la verdad y nadie va a tener siempre la razón o la exactitud o la certeza plena de lo que está diciendo. Te vas a acercar lo más que puedas. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y el aficionado se va a dar cuenta en ese análisis quién se acerca más a una lógica que está viendo dentro del terreno de juego. Eso es el gran sentido, yo creo que el gran desafío en los periodistas de hacer con que los aficionados entiendan eso. Se parece la crítica del futbolista cuando estaba dentro de la cancha y veía los reportes en el periódico. Ahora lo que eres como comentarista a través de las redes sociales, o sea, el ataque sigue siendo igual hacia la figura pública como tal. No creo, hoy es mucho más despectivo, más marcado, más insultante, mucho más hiriente, ¿no?, cobarde. Eso sí es una realidad hoy en día, que se aprovechan muchos de las redes sociales para eso. Que a final de cuentas te da muchas veces el anonimato, ¿no?, y es una válvula de escape de muchos de esas personas que son frustrados porque no pudieron pasar en ese embudo, ¿no?, tan estrecho, ¿no?, que entonces tratan de sacar esa frustración con estas críticas tan adversas o tan hirientes o tan negativas. Termina el fútbol para el jugador y puede ser directivo, puede ser entrenador, puede ser comentarista, puede ser comerciante, empresario, lo que sea, pero en general, ¿tú crees que el futbolista mexicano está preparado para su retiro? No está preparado. Creo que muchos no entienden que tarde o temprano va a llegar ese momento
y tienen que prepararse desde antes. No es una cosa que debe llegar de manera abrupta, de la noche a la mañana, porque sí te puede generar ciertos estragos internos. Pero yo me preparé porque estaba consciente que eso es como la muerte, inevitablemente tarde o temprano tiene que llegar. Y si no entiendes eso, es que vives en otro mundo, ¿no? Yo afortunadamente entendí eso y creo que busqué otros horizontes, otros caminos. Dices de ser empresario, y afortunadamente eso fue que me dio la pauta para retirarme del fútbol cuando yo quise. Yo sí puedo decir de boca llena y tranquilamente que yo me retiré del fútbol y no el fútbol me retiró a mí, y era algo que yo quería. Y hay mucha, ¿no?, diferencia en eso. Y muchos futbolistas no, esperan que el fútbol los retire. Y en mi punto de vista, ¿no?, humilde, sencillo, creo que es una equivocación. ¿Te gustaría que alguno de tus hijos fuera futbolista? Pues la verdad, no. ¿No? No. Preferiría que se dedicaran a otro deporte. Pero si se deciden ser futbolistas, los voy a apoyar y los voy a orientar hasta lo que más pueda y tratar de sensibilizarlos y entender que si se logran, muy bien. Y si no, no pasa nada. Que el mundo sigue girando, la vida sigue adelante y podrán ser personas exitosas y muy realizadas en otras carreras, en otras profesiones que decidan, o hasta en otros deportes, si es que quieren seguir en ese estilo de vida. Ha sido de todo. Futbolista que debutó y se formó en Brasil, realmente se consolida en el fútbol mexicano, seleccionado nacional, máximo goleador del América. Pasaste por un buen momento en Necaxa y en Atlante, comentarista deportivo en Televisa, en TV Azteca, antes en ESPN. ¿Qué sigue de Sague? O sea, ya lo has hecho prácticamente todo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues es lo que te digo, seguir adelante en mi vida. Mi compromiso ahorita principal es eso: orientar, guiar, y dejar bien claro cuál es el camino a seguir a mis hijos, ¿no? El ser padre, que no es cualquier responsabilidad, no es cualquier cosa tan fácil y sencilla. Yo creo que ese es mi principal reto hoy en día, y seguir disfrutando la vida. Estoy plenamente agradecido con Dios por todo lo que me dio, ¿no? Si pudiera vivirlo, todo lo que viví lo viviría, feliz de la vida, muy muy agradecido, y ser una persona feliz y una persona propositiva en esta sociedad, en este mundo que tanto se necesita. Soy Luis Roberto Alves, mejor conocido como Saguiño, exfutbolista, actual analista de fútbol en TV Azteca.